es como una recopilación de textos y la reescritura de mis diarios cuando viví en los territorios ocupados en Palestina. Yo viví en 2007, 2008, un año seguido, y después he tenido estancias como de dos, 3 meses. La última vez pude ir una semana nada más. Y yo me fui originalmente porque hice mi doctorado sobre cine sobre el conflicto palestino. Y llegó un momento en que no entendía, ya había leído todo lo que podía leer y sentí que necesitaba ir a ver con mis propios ojos pues cómo era el conflicto. Entonces, estando allá, pues hacía como 2 escrituras paralelas. Tenía, por ejemplo, mi diario, que tiene mucho que ver con el diálogo que entablé con los poetas palestinos, que eran como mis amigos, que me apoyaron muchísimo y me impulsaron a escribir como algo mucho más experimental que no tuviera que ver con lo académico, y ahí estuve escribiendo también mi doctorado. Mira, adaptarme no fue tan difícil porque la sociedad palestina es muy parecida a la mexicana. O sea, hay una estructura de clases, es un heteropatriarcado, es machista como México. Lo que sí era diferente es que yo tenía un lugar especial en esa sociedad como extranjera, ¿no? Y en ese sentido era como muy acogida, siempre me sentí muy bienvenida, porque los palestinos sabían que yo estaba ahí por estar en solidaridad con ellos, ¿no? El cielo en esa región del mundo es hermoso, es sumamente captivador, y los colores que te dan la mezcla del cielo con el sol. Ahí a pocos kilómetros de ahí empieza el desierto de Jordania, entonces eso le da un reflejo muy especial. Desde los territorios ocupados puedes ver la costa del Mediterráneo y las ciudades israelíes. En el atardecer ves las luces de los asentamientos israelíes y de las ciudades israelíes. Y entonces los palestinos, desde donde viven, no tienen acceso al horizonte que te ofrece esa vista del Mediterráneo. Entonces es como una metáfora para decir, el cielo está incompleto porque no tengo acceso a todo lo que hay allá. Más que una óptica específica, yo lo pensé como un caleidoscopio de miradas que todas se filtran a través de mí. Entonces, por ejemplo, encontraba súper problemática la objetividad periodística justamente porque no hay el cuerpo, no hay la subjetividad, y esa idea de neutralidad esconde a quien está hablando. Entonces, yo lo que hago es poner el cuerpo, poner mi experiencia personal para hablar de este conflicto, pero también no quería que fuera un diario. También hay un guiño a la historia de las crónicas, sobre todo a las crónicas que se escribieron de viajeros europeos que iban a visitar los países comunistas. En el libro hay como diario, descripción, hay unas partes como más reflexivas, más filosóficas, hay una parte literaria que es como un homenaje a la literatura palestina. Lo que hizo Trump, que fue una cosa fuertísima, fue renunciar al papel histórico que había tenido Estados Unidos en su papel de mediador en el conflicto. Entonces Estados Unidos siempre era como el go-between entre ambas partes. Yo siento que la principal amenaza al proceso de paz es el miedo que tienen los israelíes a los palestinos. Casi todos los israelíes piensan que todos los palestinos son terroristas y les tienen pavor literal. Digo, yo también la primera vez que fui tenía miedo, me pueden secuestrar, me pueden raptar, no sé qué puede pasar. Pero también la desesperación que tienen los palestinos por la situación en la que están. Esos son los 2 principales obstáculos en el conflicto de paz. Y también el hecho de que tanto la comunidad internacional como los israelíes pues no han tomado en realidad cartas en el asunto para desmantelar la ocupación, que es el principal conflicto, ¿no? Causa del conflicto.